ese renglón. El segundo renglón es que nadie te ha profetizado, nadie te ha dicho nada, pero hay algo dentro de nosotros mismos que nos impulsa a hacer algo para Dios. Es un sentir interno. No hay profeta, no hay lengua, no hay revelaciones, no hay visiones, pero tú te sientes llamado a participar en esa área. Nadie te mandó, pero tú lo haces. O sientes el impulso de hacerlo. Eso es otra manera de nosotros identificar un llamado. Hay gente que nadie le dijo que era predicador, pero sintieron el impulso de salir a predicar a las calles y cuando salieron vieron el respaldo de Dios. Y por ahí empezó su ministerio y cuando viene a ver, bueno, se desarrolló. Entonces, nosotros debemos entenderlo desde el punto de vista de Dios. Todo viene de Dios, el llamado viene de Dios. Si Dios te manda un profeta, si Dios te manda una revelación o si Dios pone el sentir, también viene de Dios. Entonces, bueno, vamos a comenzar hoy con una clase bien importante, amén. Vamos a hablar acerca de los ministerios. La semana pasada estuvimos hablando un poquito allí y a través de la enseñanza de la semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de los ministerios y eso nos llevó a la segunda parte, que es la potencialización de los ministerios. Estábamos tomando un término matemático. Por ejemplo, usted tiene un número 2 y elevado a la potencia por 5, eso se convierte en un 10. Ese 2 elevado a la quinta potencia se convierte en un 10. Entonces estamos tomando esa figura de lo que significa la elevación de potencia, término matemático, para nosotros llevarlo a lo que es el término de lo que es un ministerio y de lo que es la capacidad de un hombre y de una mujer en la mano de Dios. Muchas veces no entendemos nosotros mismos qué capacidad tenemos nosotros en Dios o quiénes somos en Dios, qué significa un ser humano en las manos del Señor. Entonces hoy vamos a hablar acerca de los ministerios. Amén. Enviamos un saludo principalmente a todos los ministerios que están afiliados y bajo la cobertura del Ministerio Mundial de Dios es el Poder. Tenemos iglesias a nivel de países, tenemos aliados en Argentina, tenemos gente del ministerio en Chile, en Colombia, tenemos en Brasil varios ministerios y en Venezuela, en Trinidad. Todos estos ministerios que están haciendo vida con nosotros, le enviamos un saludo a toda la red pastoral de avivamiento. Aquí está el Ministerio Mundial de Dios el Poder y todos los líderes que están aquí. Pueden dar un aplauso al Señor para que se sienta ese carisma. Hoy vamos a hablar acerca de los ministerios. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Amén. Romanos 8, 28. Vamos a leer Romanos 8, 28 y vamos a comenzar ahí la clase de hoy. Amén. Va a ser una clase bien interesante, con mucha bendición y creo que van a ser edificadas muchas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es importante, le damos gracias a Dios por su palabra, que es bendita. Voy a tomar la última parte de este versículo. Ya oramos, estuvimos orando por esta palabra que se va a ministrar el día de hoy. Y vemos aquí que hay gente que fueron llamados con propósitos específicos. Cuando yo hablo de propósito, estamos hablando de un propósito definido de Dios con una persona en la tierra. Eso se llama ser llamado para un ministerio. Mucha gente no sabe, no entiende o no ha sido iluminado para entender cuál es su llamado. Yo creo que una de las cosas más importantes que debe tener un creyente después que usted acepta a Jesús como Salvador es que usted pueda preguntarse para qué usted fue llamado, cuál es el propósito de Dios para su vida. Porque yo no creo que una persona fue llamada para estar sentado en una silla y estar sentado permanentemente allí sin ningún propósito, porque Dios es un Dios de propósito. Si usted se da cuenta, Dios cuando creó los animales los creó con un propósito. Creó al ser humano con un propósito. Creó la luna con un propósito. Creó el sol con un propósito. Creó las estrellas con un propósito. Creó al hombre con un propósito. A la mujer con un propósito.
y pare de contar toda la creación. Yo creo que nada en la tierra fue creado sin propósito. Hasta las cosas que no nos gustan mucho también fueron creadas con propósito. Por ejemplo, hay animalitos que no son tan llamativos o tan atractivos al ser humano, pero cumplen un propósito en el ciclo vegetal o en el reino animal. Entonces, si nosotros vemos que el agua, la tierra, los árboles, todo tiene un propósito en la vida, cuanto más la creación de Dios y la creación del hombre. Ahora, hay multiformes llamados de propósito. Hay gente que fue llamado a servir en una iglesia y el trabajo de ellos es servir un café, servir un agua, servir un jugo, barrer la iglesia. Hay gente que fueron llamados a predicar. Hay gente que fueron llamados, a trabajar en el área del diaconado. Hay personas que tienen un llamado exclusivamente de ser columna financiera. Imaginemos una persona que tiene un llamado a servir en una economía pobre, pero a través de sus manos sirve. De repente una persona empresaria no tiene tiempo de estar barriendo, acomodando una iglesia, pero tiene una visión de aportar y a él Dios le va a dar las finanzas. Hay personas que según su intelecto y su llamado, su capacidad de conocimiento, Dios le va a utilizar de esa manera. Entonces lo primero que debemos definir en cuanto a los ministerios es que podamos entender cuál es el llamado. Hay dos maneras de nosotros saberlo. Una es que venga una revelación divina y a través de una revelación o de un llamado especial, eso puede venir a través de una persona, por lo general es alguien que te ministra y te dice, así te dice el Señor, eres profeta, eres evangelista, eres pastor, tienes un llamado, hay un propósito de Dios para tu vida. Esa es una manera de Dios manifestársele a alguien acerca de un llamado. También hay una manera que es a través de sueños, de revelaciones, cuando Dios a la misma persona se le presenta. Ejemplo, el llamado del apóstol Pablo, cuando el mismo Señor se le presenta y le habla, le dice que es un instrumento escogido para llevar su palabra. Entonces, esos dos yo los tengo en el mismo nivel, que es la revelación que viene a través de alguien y la revelación que viene directamente de Dios a la persona. Y te viene como una información para marcarte de una vez y señalarte un camino. La gente a veces hace caso omiso a esos llamados o piensa que eso no tiene ningún valor. Por lo menos en el caso mío, el primer día que yo acepté al Señor, de una vez Dios me habló del llamado como predicador, como evangelista. Ese renglón. El segundo renglón es que nadie te ha profetizado, nadie te ha dicho nada, pero hay algo dentro de nosotros mismos que nos impulsa a hacer algo para Dios. Es un sentir interno. No hay profeta, no hay lengua, no hay revelaciones, no hay visiones, pero tú te sientes llamado a participar en esa área. Nadie te mandó, pero tú lo haces. O sientes el impulso de hacerlo. Eso es otra manera de nosotros identificar un llamado. Hay gente que nadie le dijo que era predicador, pero sintieron el impulso de salir a predicar a las calles y cuando salieron vieron el respaldo de Dios. Y por ahí empezó su ministerio y cuando viene a ver, bueno, se desarrolló. Entonces, nosotros debemos entenderlo desde el punto de vista de Dios. Todo viene de Dios, el llamado viene de Dios. Si Dios te manda un profeta, si Dios te manda una revelación o si Dios pone el sentir, también viene de Dios. Entonces, cuando hablamos en Romanos, dice, aquellos conforme a su propósito han sido llamados. Hay personas que son llamados con un propósito específico en el ministerio y es porque ya hay un plan definido. Cuando hablamos de propósito, estamos hablando de un plan prediseñado por Dios desde la eternidad para que una persona camine en ese propósito. La persona cuando llega a la tierra no sabe que tiene ese llamado. Nació, es un niño, tiene planes de casarse, tiene planes de estudiar, tiene planes de salir adelante en la vida. Y la persona anda tranquilo en la vida como toda persona, luchando para salir adelante. En el encuentro, en ese camino, es que Dios le sale a la persona y le da a entender, mira, están buenos tus planes, está bien lo que estás haciendo, pero aparte de todos tus planes, yo tengo un propósito especial para ti. Ahí es donde los planes de nosotros caen en segundo plano. Ejemplo es el apóstol Pablo. Pablo se preparó, era un erudito en la palabra, era un fariseo, era una persona intelectual, bien preparado en lengua, en filosofía, era un hombre preparado en muchas áreas, en la Biblia, en la Torá, en la ley. Y el plan de él era llegar, yo me imagino, en lo más alto del Sanedrín, o quizás a sumo sacerdote, o quizás ser uno de los líderes principales de Israel. Pero
vemos que al encuentro le sale Jesús y le dice, ya tú no vas a cumplir más esa función religiosa, ahora vas a ser parte de un llamado apostolal, de un llamado ministerial. ¿Para qué? Para alcanzar a muchas almas para el Señor. Y ahí es donde estamos viendo que Dios interrumpe la vida de alguien o interrumpe los planes de alguien para plasmar o revelar el propósito. No es que el propósito es improvisado, ya ese plan estaba, el que no sabía la persona. Literalmente nosotros somos los últimos en enterarnos de ese propósito, pero en el plan de Dios no es una sorpresa. Para uno es una sorpresa, ay, yo voy a ser pastor, profeta. No creo eso, la gente se sorprende, pero a Dios no le sorprende el llamado. Ahora, lo que sí debemos entender es que cuando Dios llama a alguien, ya Dios lo estudió, ya Dios sabe su capacidad, ya Dios sabe qué es lo que la persona tiene en cuanto a conocimiento y capacidad, y Dios lo está llamando así, porque hay un punto que es de coincidencia en casi toda la gente que Dios llama a un ministerio. Lo primero que ven es su incapacidad de llevar adelante un ministerio. Entonces la persona, cuando usted le dice, mira, tú vas a ser pastor, yo pastor, yo no creo eso. ¿Por qué no lo cree? Porque se está viendo conforme él se ve y no se está viendo conforme Dios lo ve. Una cosa es como nos vemos nosotros y otra cosa es como nos ve Dios. Cuando usted se da cuenta que Dios va a trabajar con la visión de él y no con la suya, uno se da cuenta de que Dios no está equivocado. Casos como eso, Moisés cuando Dios lo llama, no, yo soy tartamudo, yo no le puedo hablar a Faraón, qué sé yo, Faraón no me va a creer. Él estaba en su capacidad, estaba viendo sus cualidades. Por eso es que Dios le dice, mete tu mano en el seno, lanza la vara, se convierte en serpiente. Dios lo está convenciendo de que Él es un Dios sobrenatural y que Dios puede hacer cosas fuera de lo común o fuera de lo que está al alcance de la mente humana. Entonces, lo primero que definimos es propósito de vida. Propósito. Hay una interrupción en nuestros planes para que se plasme el propósito de Dios. Al principio uno no lo asimila, al principio uno no lo entiende, al principio hay gente que no lo va a entender. Estamos hablando de familiares cercanos, personas cercanas. Me gustaría contar un poquito de mi experiencia, si me lo permiten. ¿Me permiten? Están como callados ahí, ¿vale? Estamos en vivo. Amén. Cuando Dios me llama a mí, yo trabajaba como chef de cocina. Y es una carrera que me gustaba desde niño. Desde joven yo cocinaba. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía 12 años, 10 años, 12 años. Y cuando venía un pastor a la casa de mi mamá, que venía una visita importante, yo recuerdo clarito que mi mamá me decía, William, hoy tú eres el que va a cocinar. Y mandaba a Fredo, a mi hermano, a fregar, otro a acomodar la casa, hacer diferentes diligencias, pero lo mío era la cocina. Entonces, ese don yo lo recibí de mi papá. Mi papá cocinaba muy bien. Mi papá tenía un sazón, una unción, no sé qué tenía él, que era bien especial en cuanto a lo que era la cocina. Ese era un llamado, era un don que Dios me iba entregado. Ya cuando yo salgo de bachiller, me hicieron una prueba de actitud académica, a ver para qué era bueno yo y en qué perfil me daba para estudiar una carrera universitaria. Cuando ella me hace el estudio me salió artes, que yo era bueno para las artes, pero yo en mi corta mente yo pensaba que arte era pintar, dibujar, y en eso yo soy malísimo. Yo dije, no, esa señora se equivocó, esa mujer está equivocada, eso no sirve, ese examen. Lo que yo no estoy sabiendo es que entre esas artes, el arte culinario. Cuando yo empiezo a desarrollar ya lo que es la parte académica, se me abre la oportunidad de estudiar y empiezo a estudiar. Cuando yo estudié la gastronomía, viene el momento de ejercer la carrera en el Caracas Hilton. Ahí me doy cuenta que yo tengo un don especial para la cocina, un don sobrenatural. No es lo mismo cocinar que tener un don especial de lo que es arte culinario, de hacer obras de arte literalmente con la comida. Que la gente no quiere ni comer, tomarle fotos, revistas, es algo ya de un nivel de competencia gastronómica. No es lo mismo hacer un plato de comida normal. Ese es un don que no viene con el estudio. Porque yo tenía chefs que venían graduados de Suiza, de Italia, venían de diferentes partes de Europa graduados con estrellas Michelin y no tenían el talento que yo tenía. Ellos me lloraban, me rogaban para que yo le hiciera a ellos las cosas. Si venía una sesión de fotos,
ellos me llamaban para que yo montara los platos. Y si yo me iba, ellos recogían todo. Hasta que yo venía el otro día, entonces seguía la sesión de fotos. Es para que entendamos un poquito la dimensión. Y yo voy arrumbado en mi carrera, 24 años, 22 años. Ya yo era un profesional de la cocina, 22 años. Estaba en el Caracas Hilton, exitoso. Ya salí en revistas, salí en periódicos nacionales, como el Nacional, el Universal. Ya tenía competencia a nivel gastronómico con todos los chefs 5 estrellas de Venezuela, Chera, Torobil y Tamanaco. Nos metían en lugares a competir para ver quién era el mejor. Claro, bajo unos criterios de estudio y de todas esas cosas. O sea, es una carrera que va enfilada a una persona con esa edad a un éxito total. Es una persona que va perfilada a que va a ser exitosa en la vida en esa área. Ya yo estaba sacando pasaporte en ese tiempo, que me quería ir para Europa, quería viajar, quería conocer con respecto a la cocina. Y en ese tiempo seguimos ejerciendo esa carrera, nos tocó mudarnos hacia casa de la ciudad y también empezamos a trabajar aquí frente al aeropuerto. Pero ¿qué pasa? En medio de ese llamado, en medio de ese ejercicio ministerial, es donde viene un llamado ministerial. Y en ese momento que Dios me habla a mí, tengo un ministerio para ti. Literalmente tuvo que haber un corte total en todo lo que yo estaba haciendo. Carrera, diploma, herramientas alemanas de un cuchillo vale $100, un cuchillo mío. Cualquier cosita de todo tipo de herramientas, $50, $30. Todo eso yo lo tuve que engavetar. Todas las chaquetas de Che, de todos los colores. Todavía tengo unas guindas ahí. Libros, revistas, recetarios, todo se guardó para empezar de cero nuevamente en un ministerio. Y recuerdo claramente lo que me decía mi jefe Pio Lupi, un italiano. William, tú no necesitas dejar tu carrera para tú servirle a Dios, como tú dices. Él no entendía, él pensaba que era ya la misa, allí a una iglesia, a un culto. Él no está entendiendo que es un llamado total a tiempo completo para Dios. Por eso yo le puedo hablar a los ministerios que cuando es de Dios, mi hermano, el llamado, usted no tiene que tener miedo. Al principio hay temor, hay miedo, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser con las cosas que me he planteado? Porque hay incertidumbre como profesional, como persona, uno quiere superarse. Ahora, todo lo que yo estudié a mí me sirve hoy en el ministerio, lo que es programación, lo que es computación, lo que es sistema, lo que es diagrama de flujo, lo que es liderazgo, lo que es organización, todo lo que yo estudié, cada materia, incluyendo el inglés, todo lo que yo estudié me sirve para el ministerio, porque son herramientas que las tengo guardadas allí. Por ejemplo, yo uso mucho uno que se llama resolución de problemas. Una de las cosas donde me capacité más, lo programan a uno para resolver cualquier tipo de problema gerencial. Cualquier problema que se presente uno lo puede resolver. Eso me ayuda mucho para yo resolver situaciones en el ministerio. Un sistema lógico, más cuando uno tiene la ciencia del espíritu, más uno aplica esos programas, eso es una bendición. Entonces, cuando yo hablo acerca de un llamado ministerial, hay gente alrededor de nosotros que no va a entender el llamado y no va a entender ese propósito. Pero el que sí sabe lo que significa un llamado ministerial, sabe que no está lanzándose al vacío. Yo, por ejemplo, si yo volviera a retroceder el tiempo con esta conciencia de lo que hoy es el ministerio, yo no dudaría en volver a tomar la misma decisión de servirle a Dios en un ministerio. El ministerio para mí ha sido una bendición, ha sido un escudo grande, es un escudo fuerte alrededor mío, ha sido pilares fuertes alrededor de mi familia, porque he podido criar a mis hijos en cuanto a la formación de Dios, la formación ministerial, ha sido un sustento poderoso. En cuanto a mi familia, mi esposa, mi matrimonio, el servirle a Dios en un ministerio, eso ha sido un lazo fuerte que nos ha unido y nos ha mantenido unidos y fuertes en el trabajo. Aparte de lo que es un sustento económico, aparte de lo que representó en la pandemia, un ministerio que nos ha servido para ayudar a otros ministerios, nos ha servido para ayudar a muchas personas, que a través de un ministerio se sirve y se ha podido ayudar a mucha gente con necesidad. Yo viendo hacia atrás, yo me di cuenta que verdaderamente cuando Dios llama a alguien, ese llamado viene completo con todo. Pero al principio nosotros no lo vemos. Al principio el ministerio viene con cierto temor,
con lucha, con batalla, vienen guerras, vienen levantamientos que te crea como cierto temor. Pero las bendiciones de Dios vienen llegando poco a poco. Son lentas, pero una vez que llega, son permanentes, son duraderas. Es como decir, lo que Dios te da, aunque se te levante diablo, guerra, nadie te lo quita. Son como pasos cortos que tú das, pero son pasos firmes. Nada te mueve de lo que Dios te entrega. Así se te levante quien se levante. Son victorias duraderas las que Dios le entrega a alguien en un ministerio. Ahora, vienen batallas, si hay que luchar, hay que pelear, hay guerra, sí hay. Entonces, nosotros debemos entender esos principios de ese llamado. Es negarse a uno mismo, es que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Cristo vino, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, es ceder nuestra voluntad a Dios. Entonces, cuando uno se suelta en la mano de Dios, totalmente, entonces tú te conviertes en una herramienta útil para Dios poder operar a través de ti, para Dios poder llevarte a lugares, para Dios poder hacer lo que Él le place hacer en un ministerio. Entonces, bueno, ¿qué se necesita para un ministerio? Una de las cosas es obediencia. Un ministerio tiene que ser obediente, porque una persona obediente quiere decir que una persona que la tarea que Dios le asigne, Él la va a cumplir. Anote eso, indispensable para un ministerio. Obediencia. Otro requisito indispensable para un ministerio, la oración. Porque la oración te va a llevar a la dependencia de Dios. Una persona que no ora, una persona que quiere ejercer un ministerio por su propia cuenta y por su propia fuerza y sus propias capacidades. Por eso la oración es sinónimo de dependencia de Dios y por eso la gente que ora es una persona que reconoce que para llevar un ministerio adelante necesita de Dios y de su ayuda. Otro requisito indispensable para un ministerio, la santidad. Porque un vaso sucio, Dios no lo puede utilizar. Puede engañar a alguien, puede montarse en una tarima en pecado una vez, 2 veces, 3, pero no puede vivir un estilo de vida así. Tarde o temprano va a caer. Hay gente que andan haciendo lo malo y andan predicando, pero tarde o temprano eso cae. Tarde o temprano eso trae un mal resultado. Santidad es un requisito indispensable para la persona que va a ejercer un ministerio. Si una persona no tiene capacidad de mantenerse en santidad, desechar lo malo, una persona que no sirve para un ministerio. Que Dios cuando llamó a los sacerdotes los mandó a limpiar, los mandó a apartar para Él. Eso se llama santidad o santificación. Un requisito indispensable para un ministerio. Entonces, entre otras cosas importantes que debe tener un hombre, una mujer de Dios, oración, santidad, obediencia. No sé si hay algo más que podamos aportar allí. Lo estoy diciendo así de la mente. Humildad, ese es un requisito que tiene un valor importante. La humildad. ¿Por qué tiene que ser humilde? Porque un llamado, un ministerio es llamado para servir. No es para engrandecerse, no es fama, no es dinero, no es alcance de poder, no es para humillar a la gente, no es protagonismo. Una persona que fue llamada a un ministerio es para servir. Es el propósito de un ministerio y de un llamado. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, ¿verdad? Lo que ya tenemos programado allí. Y vamos a ver por acá, hay varias personas que están escribiendo a través de la página de TikTok y están dando saludos. Vamos a ver por acá. Lo primero que debe hacer un creyente es no ir a ningún templo evangélico. Oye, este está mal. Toda la plática, hay alguien aquí que está endemoniado en este TikTok aquí. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Saludando por aquí. Saludos, pastor. Bendiciones desde Cantaura. Dios mío, saludos de Cantaura. La gente enviando saludos. Hay alguien aquí, parece un filósofo, que habla de la cultura y habla de estas cosas, pero nosotros aquí no estamos para debates nadie. Amén. Estamos aquí para saludar a todos los que están conectados allí. Samuel, conecta otra vez allí. Entonces, bueno, vamos a estar en materia. Efesios 4:11, amén. 4:11 de Efesios. Vamos a tocar otra vez el tema de los 4 ministerios, amén. De los 5 ministerios, perdón.
Eso es la base donde estamos en el día de hoy. La potenciación del ministerio a través de los dones del Espíritu Santo. Lo primero, Efesios capítulo 4, versículo 11. Si usted lo tiene, amén. Efesios 4, 11. Vamos a meter una Biblia también. 4, 11. Dice aquí, vea. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí estamos viendo una cualidad importante con respecto a los ministerios. El mismo Jesucristo llamó a 5 grupos o a 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Es importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que hay batallas ahorita con respecto a las corrientes doctrinales, de que hay gente que cree que no hay apóstoles, otros que sí hay. Es la única batalla que hay ahorita a nivel de teología, si podamos decirlo. Pero nosotros no estamos aquí para debatir eso. A mí, yo creo que hay 5 ministerios y yo creo que Dios tiene hombres específicos con llamados marcados a nivel apostólico también. No todo el mundo creo que puede ser o tener ese llamado de un ministerio apostólico, pero vamos a definirlo. Cuando hablamos de un ministerio apostólico, un ministerio es llamado a establecer nuevas obras. Cuando hablamos de un ministerio apostólico, estamos hablando de la visión de un ministerio bíblico. No estamos hablando de un apostolado pseudo moderno o pseudo apóstoles. Porque cuando hablamos de apóstoles, ahorita uno ve que cualquiera se llama apóstol. Hay gente que tú lo ves caminando sin camisa en la calle, en chores, malos testimonios. No, yo soy apóstol. Se autonombra. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un apostolado bíblico. Hombres de Dios marcados realmente con esa esencia. Son hombres que caminan bajo una revelación de Dios. Son hombres que caminan bajo una manifestación de dones del Espíritu. Son líderes que han formado iglesias y han fundado congregaciones y son literalmente pastor de pastores. Son líderes que dirigen otros ministerios pastorales. Son personas que fueron marcados por una revelación, por una palabra fuerte. El llamado de ellos es abrir camino, el llamado de ellos es ensanchar el camino para que otros vayan hacia adelante en el ministerio. Hay algunos requisitos que en la Biblia aparecen. Tiene que haber visto a Cristo como Pablo lo vio en visión. Hay gente que el Señor se la ha revelado, se la ha manifestado. Hay gente que en esta dimensión no creen en estos ministerios, pero uno respeta cada dimensión, cada llamado, cada concepto de una persona. No estamos aquí para esos debates. Pero si nosotros lo vemos como función, es para edificar el cuerpo de Cristo, entonces no podemos dejarlo por fuera porque es parte de esos fundamentos de edificación que tiene el Señor para la iglesia en este tiempo. Ahora, cuando empezamos a mirar otros ministerios, la función del pastor, una función de llevar adelante un rebaño y de velar por la formación y el carácter de un creyente, de un cristiano, entonces estamos hablando de la definición de un hombre de Dios que es marcado con un espíritu de paciencia, de amor, de humildad, de mansedumbre, para ayudar a transitar ese grupo de ovejas hasta que Cristo venga, hasta que la gente parta de esta tierra. Ese es más o menos el concepto o la característica, de lo que es un ministerio pastoral. Un evangelista, también tenemos que definirlo, está llamado, mis amados hermanos, a predicar la palabra. Evangelio, evangelista. Tiene que ser una persona que viva la pasión por predicarle a Cristo a los que no han sido llamados, a los que no han sido iluminados por Dios. Entonces vemos evangelistas queriendo hacer el trabajo de un pastor, evangelistas queriendo predicar dentro de las iglesias, y si no lo invitan a predicar en una iglesia, ellos no salen a ninguna parte. Eso no es evangelista. Un evangelista, hermano, no digo que no puede predicar en una iglesia, sí lo puede hacer, pero un evangelista, el principal objetivo debe ser ganar alma para Cristo y predicar a los que no conocen al Señor y que necesitan ser evangelizados. ¿A quiénes van a ir los que no están evangelizados? Los evangelistas. Ahí está el llamado. La misma palabra evangelista, evangelio, evangelizar. Ese es el llamado. Una gente que dice, yo soy evangelista,
pero no evangelizan, no predican a nadie, no salen a las calles, no van a los barrios, no van a los hospitales, a las plazas, donde esté la necesidad y las almas, ahí tiene que ir el hombre de Dios que es evangelista. El profeta es un llamado a predicar también en las calles, al perdido, como también puede predicar en la iglesia, pero el mensaje que trae es en una esencia profética. Tiene que ser un experto en conocedor de la Biblia en el área profética. Tiene que leerse todos los profetas, tiene que leerse el libro de Apocalipsis, tiene que saber la escatología, tiene que saber los tiempos finales. Hay personas que son profetas, nada más por danzar. Profetas, los que son profetas van a danzar y salen danzando. Después que terminan de danzar, no predica a nadie, no lee la Biblia, no sabe quiénes son los profetas, no sabe el orden profético, no manejan dones proféticos, nada. Entonces, no se da cuenta que hay mucha emoción y poco ministerio. El maestro es llamado a enseñar dentro de la iglesia, es un complemento o una ayuda del pastor dentro de la iglesia. El maestro es un experto bíblico que conoce bien la palabra, la doctrina, es un apoyo para la enseñanza de los creyentes. Los creyentes, una vez que vienen a Cristo a través de un evangelista, tienen a un pastor que lo va a agrupar, lo va a pastorear, y el evangelista va a ganar esa alma para Dios. Es que es un trabajo conjunto. Si lo ponemos en orden, el primero que debería ir adelante es un apóstol. En un lugar donde nadie ha predicado, no hay una iglesia, él se establece. Por lo general un apóstol tiene señales, prodigios y tiene un llamado en todas las áreas de los demás ministerios. Establece una obra y una vez que la obra se funda, deja a quién? A un pastor. El pastor empieza a pastorear la obra y los creyentes que se vayan asignando a esa congregación, ¿quién se lo ganó? Un evangelista, se gana las almas, el maestro lo doctrina y el profeta se convierte en un atalaya dentro de la iglesia apoyando a los pastores, viendo revelaciones, visiones, palabras proféticas, que Dios dice, que hay que hacer, que no hay que hacer. Pero hasta eso se ha ido de las iglesias, los profetas que dicen, pastor, alguien está en pecado, pastor, viene un predicador que Dios lo trae, o hay que hacer esto, Dios mandó a hacer una campaña en tal lugar, Dios dice que hay que ayunar, que hay que orar, viene esto al país, viene esto a Venezuela, o viene algo a una persona, ahí se necesitan los profetas. Cuando uno se da cuenta que los 5 ministerios operan juntos, eso es lo que nosotros vamos a conocer como el cuerpo de Cristo en función. Si todos están haciendo todo lo que se le llamó, entonces esos ministerios van a ser ministerios de crecimiento fuerte y poderoso. Imaginemos que un apóstol deje de hacer el trabajo, no se fundan nuevas iglesias, no hay expansión, no hay revelación en cuanto a lo apostólico. Es una iglesia que se queda en 4 paredes y no avanza, no hay iglesias hijas, no hay nuevas conquistas, no hay nuevos crecimientos. Si no hay quien pastoree, entonces se funda una iglesia, pero si no hay quien pastoree, esas almas se pierden. Un evangelista, si no hace su trabajo, no hay almas que lleguen nuevas a la iglesia. La iglesia se mantiene sin crecimiento. La Biblia dice que cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Cuando los profetas no están activos, no hay visión, no hay revelación, no hay visión dentro de la congregación. Y cuando no hay un maestro que enseñe, entonces esa iglesia es una iglesia neófita. Una iglesia, uno se da cuenta por allí en las redes sociales, los rabacucos, que son gente que en la cabeza de ellos tienen una doctrina que ellos mismos se la han inventado, pero que no van a los fundamentos bíblicos. Una iglesia tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios, porque si no es una iglesia sin conocimiento. Y la Biblia dice que un pastor o un líder que no tenga conocimiento se envanece, Satanás lo engaña y cae en lo que es altivez y en orgullo. La persona puede caer en altivez y orgullo por la ignorancia. Entonces cuando uno se da cuenta, los 5 ministerios, cada uno tiene una función y cada uno tiene un propósito específico en Dios, lo cual nosotros lo más sano en el cuerpo de Cristo es que todos los ministerios estén funcionando al pie de la letra. Ahora, hay preguntas que se hacen, quizás ustedes se preguntan, pastor, ¿qué pasa con la gente que tiene más de un ministerio? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Hay personas que tienen más capacidad y pueden tener varios tipos de llamados. Una sola persona puede tener los 5 ministerios, puede tener 4 ministerios, puede tener 3 ministerios, como puede tener 2 ministerios, como puede tener un solo ministerio. Cada uno conforme el propósito de su llamado
y cada uno conforme la capacidad que tiene cada uno. Yo la semana pasada lo expliqué bien aquí. A uno se le dio un talento, a otro 2, a otro 3 y a otro 4. Y lo multiplicaron. Pero al final de todo, el que tenía 2 y multiplicó 2 más, él lo hizo conforme a su capacidad. El que tenía 4 y lo duplicó, él lo hace conforme a su capacidad. Entonces, vemos en la Biblia que al final somos siervos inútiles. Lo que Dios nos mandó a hacer, eso hicimos. Esa es la realidad de lo que es un ministerio. Un ministerio tiene una iglesia de 500 personas y un pastor de 10 personas. Este pastor no es más grande que aquel pastor, ni es mejor que aquel pastor. Un pastor de 10 personas, Dios lo llamó con esa capacidad y Dios le dijo, tú vas a pastorear 10. Y él pastorea 10 ovejas y le entrega 10 ovejas al Señor. Y él me mandaste 10. Cumplí. ¿Qué hizo? Cumplió el objetivo. Cumplió el llamado. Entonces, una iglesia grande de 1000 personas, cuando él termine, ¿cuántos te mandé? 1000. ¿Dónde están las 1000? Aquí están. Cumplió también el objetivo. Es la misma recompensa un pastor de 10, un pastor de 100, conforme a su llamado. ¿Qué es lo que pasa? Que el ego se mete en los ministerios. Entonces hay pastores que tienen iglesias grandes y se creen más que los demás. O ministerios evangelísticos que creen que porque pisaron más naciones, se creen más que los otros ministerios, lo quieren humillar. Es el orgullo, es la vanidad, es la altivez, la soberbia. Nosotros tenemos que pensar siempre, no importa lo que hagamos, lo que hacemos, lo hacemos porque Dios nos lo permite hacer y cada uno está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Y al final somos siervos inútiles porque lo que nos mandó a hacer, eso hicimos. Así que le damos un aplauso al Señor. Amén. Mira, mucha gente saludando por aquí. Excelente enseñanza. Hay muchas personas que no saben qué tipo de ministerio tienen. Por aquí nos están diciendo, Jacqueline, por aquí no saben cómo servirle a Cristo. Otra que está por acá, nuestro hermano Gómez, 664. Dios le bendiga, pastor. Saludamos a Gómez también. Muchas bendiciones, pastor, desde Puerto La Cruz. Saludamos a Puerto La Cruz y a toda la gente de Avivamiento. Por acá, Dani. Saludos, pastor, desde Ciudad Guayana. Dios mío, muchas bendiciones están llegando. Saludos, pastor, bendiciones de Cantaura. Bueno, saludos a todos los que están conectados allí. Muchas bendiciones y esperemos que esta enseñanza sea de gran bendición para su vida. Entonces tenemos 5 ministerios, ¿verdad? Ya lo hemos definido. Ahora, esos ministerios se elevan. Hay ministerios conforme el llamado, ¿ves? Por ejemplo, hay un ministerio que tiene un llamado corto, intermedio y uno grande. ¿Cómo se potencia? Ya lo expliqué. Estamos usando la figura de la matemática, lo que es elevar a la potencia. Cuando yo veo los 9 dones del Espíritu, están en el libro de 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Vamos a leerlo ahí rápidamente. 1 de Corintios 12. Ya tenemos los 5 ministerios. Vayan anotando los 5 ministerios. 12.1 de Corintios, 1 de Corintios. Esto es importante, ya ustedes van a entender por qué. Vean lo que decía el apóstol Pablo. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu, de los dones espirituales. Cuando Pablo habla de esto, está hablando de una ignorancia que había en Corintios acerca de los dones del Espíritu Santo. Y como había ignorancia, había una mala praxis o una mala aplicación de los dones y una mala interpretación de los dones. Usted se da cuenta, Corintios era la iglesia más desordenada que había en la Biblia. Eran desordenados, eran chismosos, eran murmuradores, criticaban, estaban en división. Uno decían que era de Pablo, uno de Pedro, uno que de Cristo. Estaban divididos, eran como unos niños espirituales. Pablo los regaña, como ninguna iglesia usted ve los regaños que le habla a Corintios. Pero usted se da cuenta que la iglesia tenía todos los dones del Espíritu activos. Hablaban en lengua, danzaban, había milagro, había profecía, había revelación. Entonces, usted se imagina el desorden tan grande, una iglesia que se mueve en los 9 dones, pero que a la vez son unos carnales toditos. Chismosos, criticaban. Bueno, yo no
Imagínate a quién le tocó pastorear esa iglesia. Pablo le dice, habían unas cosas, vea, practicaban pecado que ni siquiera entre los gentiles se hablaba de esos pecados. Había un caso de un hombre que tenía una mujer y esa mujer tenía algo con el hijo de este hombre. No era el hijo de ella, sino era el hijastro. La mujer se acostaba con los dos y los dos se congregaban en la misma iglesia y la mujer también se congregaba ahí. Ese es un caso que está en la Biblia. La Biblia no lo tapa. Entonces, yo me imagino que ahí el enemigo ganaba una ventaja tremenda, porque al haber tanto desorden, se imagina a alguien chismoso y que diga, así dice el Señor, no me reveló que este es el pecado. Y lo que pasa es que es la chismosa de la calle. Y para que le den credibilidad empezaba a hablar en lengua. Hablaba en lengua, oye, Dios está hablando. Era chisme. Ajá. Sí, por eso le digo que habían pecados que no lo cometían los gentiles, eso ni se hablaba. Cosa fuerte. Bueno, ese es Corintio. Pero nosotros vamos a la parte que nos toca a nosotros. ¿Cuál es? Vamos a hablar acerca de los dones. Y en cuanto a la lista de dones, Pablo está diciendo que hay una ignorancia. Por eso Pablo tiene que empezar a enseñar acerca de los dones. Y es una lectura un poquito larga, ¿verdad? Porque empieza a explicar acerca de los dones del Espíritu. Pero yo tengo la lista aquí. Hablamos de estos dones, que lo definimos como un regalo de Dios. Un don es un regalo de Dios. Es la definición la definición teológica de lo que es un don. Es un regalo de Dios que le hace a una persona. Cuando hablamos de un ministerio, estamos hablando de un oficio. Estamos hablando de una carrera, estamos hablando de un oficio, estamos hablando de algo de más envergadura, un ministerio. Un don, literalmente, es como un adorno, es una capacidad sobrenatural de Dios para un ser humano, para que la persona en realidad pueda operar en un nivel superior. Entonces, vamos a hacer una pequeña potenciación del ser humano. Imaginemos una persona normal, usted es un mundano que está en el mundo, valga la redundancia, no tiene a Cristo, no tiene a Dios, usted es un ser humano normal. ¿Cuánto se acuerda cuando era mundano? Porque hay gente que se le olvida. A veces tenemos que recordarlo un poco, ¿verdad? ¿Usted se acuerda en qué área el diablo lo usaba usted? ¿Cómo el diablo lo tenía atado? ¿Qué tipo de personalidad usted tenía? ¿Cómo era su vida? En algunos casos la gente no quiere ni acordarse de la vida loca como la de Ricky Martin que llevaba. Ricky Martin vivió una vida loca, ¿no? ¿Usted se acuerda de esa canción? Bueno, hay gente que tiene una vida desordenada, una vida que a veces uno ve las fotos por ahí de uno mismo y uno, wow, yo no creo, no me imagino yo viviendo esos recuerdos. Entonces, es bueno hacer memoria porque a partir de que nosotros aceptamos a Cristo, cuando Cristo vino a morar a nuestra vida y el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros, nuestra vida cambió. Quiere decir que un ser humano normal se potenció solamente por tener el Espíritu Santo y por nacer de nuevo. Es donde viene el cambio, es donde viene el nuevo nacimiento y la nueva criatura. Ya una persona que tiene el Espíritu Santo y ha nacido de nuevo, para mí es un ser superior a una persona. Cuando hablamos a nivel superior, no estoy hablando a nivel moral o a nivel de persona, estamos hablando a nivel espiritual, es superior a una persona del mundo. ¿En qué aspecto? En que un mundano, el diablo hace con ellos lo que le dé la gana, un cristiano no puede. Un mundano está ciego y no entiende las cosas de Dios, el cristiano sí las entiende, el cristiano sí lo puede entender. Un mundano lee la Biblia y te va a decir, Cristo era revolucionario o Cristo era capitalista. Pero un cristiano lee la Biblia y se da cuenta que Cristo era el Hijo de Dios, que vino a salvar la humanidad y entiende por qué. Por eso el que lee la Biblia de una manera natural no lo va a entender. Entonces un ser humano cuando recibe al Señor ya es elevado a un nivel superior. Ya no es lo mismo. Tiene que saber que usted no es lo mismo que un mundano. Por eso a mí me da pena cristianos que se rebajan a nivel de un mundano. Eso verdaderamente desvergüenza y verdaderamente lo que indica es que no saben en qué posición está. Un cristiano está en una posición de honra, pasa de ser criatura a ser un hijo de Dios.
Vemos casos de gente cristiana que se rebajan a discutir con un mundano en la calle. Hemos visto casos de gente que pelea, discute con un vecino, pelea, hasta se agarran a puño. Cuando un cristiano está elevado a un nivel de entendimiento, de razonamiento, de discernimiento, camina en un nivel que no debe caminar igual que un mundano. Por eso el cristiano tiene que marcar la diferencia. Usted nació de nuevo, usted es cristiano, usted tiene que caminar en un nivel superior. Usted tiene más capacidad de aguante, usted tiene más capacidad de dominio, usted tiene más capacidad de sabiduría, capacidad de inteligencia, capacidad en el dominio propio. Usted tiene más capacidad en la revelación, en la visión, en el entendimiento. En todas las áreas usted es superior a una persona que no tiene a Dios. Por eso debe caminar conforme ese llamado y conforme ese nivel que tiene la persona. Por ejemplo, un mundano tiene un problema con usted y no le habla, y usted va y usted le habló. Dios te bendiga, mi hermano. Entonces, ese evangélico está loco, yo no le hablo y él viene y me habla. O yo lo odio y él viene y me perdona. Yo le digo algo malo y él me sirve. Él no va a entender. Usted lo está amando bajo una revelación divina y una revelación de Dios. Porque si usted fuera mundano también, usted también, si te da un golpe, usted le da dos. Si le da una piedra a usted le zumba 5 piedras y lo mata. Si fuera mundano, mundano, pero el cristiano tiene un nivel de revelación mayor. Por eso debe comportarse a la altura de la revelación que tiene. Entonces, vea, vamos allá al primer nivel. De mundano a ser cristiano ya es una potenciación del ser humano, ya es otro nivel. Entre todos los que nacieron de nuevo, hay otra potenciación, ¿cuál es? Al que Dios llamó a un ministerio. No va a caminar igual que un creyente que está sentado en una silla que Dios a él no le ha dicho nada de ministerio. Simplemente se salvó, gloria a Dios, aleluya, sírvale a Dios, camine, congréguese, ore, busque a Dios, congréguese para que se salve. Esa es la mayoría de los creyentes. Dentro de ese grupo de creyentes que hay en una congregación, hay algunos que Dios llama a un ministerio. Esta iglesia, yo no sé, tiene algo raro aquí, porque aquí la mayoría tiene ministerio. ¿Por qué? Porque desde un principio Dios me dio a mí, no se va a llamar iglesia, se va a llamar Ministerio Mundial de Dios el Poder. Yo tuve batalla con eso. Me decía, no, que eso no es así. Tiene que ponerle Iglesia de Dios el Poder. Dios me decía, Ministerio Mundial de Dios el Poder. Yo no entendía al principio. Que Dios me dijo, porque va a ser una iglesia donde los que van a ir son gente de ministerio. Y de ahí saldrán muchos ministerios. Amén. Oye, eso es como para que usted le dé un aplauso al Señor, hermano. Yo soltándole una tremenda revelación ahí, ustedes están como si nada ahí, ¿vale? Entonces, vea, cuando una persona está, imagínese usted, usted esté sentado en esa silla, todos están sentados. De repente le digo, hermano Juan, párese. Pero yo no sé cuánto usted piensa, hermano Juan. ¿Ah? ¿Se puede parar en esa silla? No se puede, por eso que le estoy preguntando. ¿Cree que puede ahí? Cuidado. Sí. Mira, ¿cómo te ve el hermano Juan? Voy a poner un ejemplo de una dama por aquí. Hermana Lice, párese encima de la silla. Para que usted entienda, para que usted entienda lo que es potenciar un ministerio, vea, usted estaba en el mundo afuera. Desde el momento que Dios, usted aceptó a Dios, ya usted se sentó aquí, ya usted está potenciado. Pero dentro de toda esa gente, cuando Dios llama un ministerio, vea, nos está llevando a otro nivel. Usted está sentado y de repente el hermano, usted va a ser profeta. Usted es un profeta y un maestro. Ya son elevados a un nivel. Ya ustedes deberían caminar con una visión diferente. Ahora, si decimos aquí cuántos tienen ministerio, todos deberían, o por lo menos los que entienden que fueron llamados, deberían pararse arriba de esa silla. No lo van a hacer, ¿no? Vamos a empezar a ver sillas romperse ahí. Bájese. Bájese ahí. Pero usted entendió ese nivel. Vea, así como usted está sentado y usted ve que él está en un nivel, la hermana está en otro nivel, ustedes mismos deben verse en ese nivel. El que tiene un llamado ministerial no puede ser una oveja normal
que viene, se sentó en una silla y de la silla se fue para su casa y no le importa lo que pase a su alrededor, no importa que el mundo se caiga, que las almas se pierdan, no le importa cómo funciona la iglesia, no aspira a nada, no se forma, no crece en el ministerio. Hay gente que cansó porque alguien le ministró en una actividad y después esa persona usted no ve más nada. ¿Cuántas personas aquí han venido gente de afuera y lo han llamado? Sí, te dice el Señor. Wow, y uno se alegra porque Dios está llamando gente con ministerio fuerte. Pero cuando ese predicador se va, esa persona vuelve a su estado normal, una sillita, sentado, indiferente a las cosas de Dios. Y me lo dijeron una sola vez. Yo lo creí, una sola vez. Ya se te ha escrito el predicador, dijo, aquí hay 5 hombres que Dios le va a entregar ministerio. El mismo día que pisó una iglesia. Es uno, eso fue un toque de Dios de una vez. Y eso fue de una vez, yo a leer la Biblia. Cuando yo tenía 3 meses en el camino de Dios, desde el día 1 a los 3 meses, yo iba a leer la Biblia casi completa. Pasó Daniel y Apocalipsis porque no lo entendí. No lo seguí leyendo, pero leí de los 66 libros, leí 64. Intenté leer los otros 2, pero no pude. Y después empecé otra vez con calma a leer la Biblia en otra parte, y así a los 3 meses, al año que nos bautizamos, de una vez me inscribí en un instituto bíblico, pagando. Y era un trabajo extraordinario el que teníamos en el centro, vendiendo. Mi esposa se quedaba cada día por mí, los días sábados, mientras yo iba a estudiar desde la mañana hasta la tarde, ella se quedaba por mí trabajando 7 años consecutivos. Eso cuando yo me gradué, ese título es de los 2. Ese fue mi apoyo grande para yo poder estudiar. Yo poder estar parado ustedes hoy enseñando a una multitud, es porque me preparé, porque creí en el llamado que Dios me hizo. Y no solo eso fue búsqueda, oración, vigilia, ayuno, creerle a Dios, el llamado de Dios para nuestra vida y estudiar, leyendo la palabra, santificar. Todo lo que le he dicho que tiene que hacer un ministerio, hicimos por obra a una edad temprana, empezando en el camino de Dios. Como resultado, ya los 5 años que yo tenía en el camino de Dios, ya yo estaba predicando internacionalmente. Colombia, Dominicana, Panamá, muchos países donde Dios nos llevó, nos fue llevando, porque le fuimos creyendo a Dios y ejecutando el trabajo del ministerio. Y aparte de eso, hacían un trabajo pastoral que no sabían lo que lo estaban haciendo. Porque cuando nos mudamos a la iglesia, donde vivíamos en la parte de atrás, esos 4 años, fueron 4 años, como vivíamos en el lugar, teníamos que abrir la iglesia, cerrarla, yo era el tesorero, nosotros mismos hacíamos los cultos, nosotros dirigíamos, no predicaba, éramos ovejas y hacíamos el trabajo de pastor. Por eso antes nos corrigió una oveja, la hermana Jenny, Dios la bendiga, cuando yo dije, no, yo tengo 11 años pastoreando. Jenny tiene más años que eso en el camino de Dios, como 14 años. Ella me llamó a pastor, tiene más de 11 años pastoreando. 11 años tenemos aquí, desde allá arriba 1 año y 10 aquí. Pero Jenny viene de allá abajo, cuando yo bauticé a Jenny, imagínense. Ya nosotros estábamos ejerciendo un trabajo pastoral y de verdad que de verdad que sí vale. 4 años que estuvimos allá y dejamos un remanente grande, tuvieron como 130 personas en esa iglesia allá abajo. Ese remanente llegó a los pies de Cristo a través del llamado. El hermano Néstor, él ese llamado de allá abajo, ¿verdad, mi hermano Néstor? Justino, hermano Néstor, Roger. Un cuanto que en ese tiempo lo estuvimos pastoreando allá. Entonces, bueno, volviendo acá, la potenciación del ministerio se eleva. Un ministerio, cuando usted es llamado a un ministerio, usted no puede caminar igual. Usted tiene que tener una visión por encima de lo demás. Si los demás no ora, usted sí ora. Si los demás no vigila, usted sí vigila. Si los demás no se congregan cuando el pastor sale a predicar una campaña ese domingo, usted sí viene. Si los demás llegan tarde, usted no debe llegar tarde. Usted debe orar sin que haya cadena de oración, sin que haya vigilia, sin que nadie le diga nada. Un ministerio tiene que orar espontáneamente. El que es ovejita tiene que esperar, bueno, arrancamos una cadena de oración. Pero el que tiene un ministerio sabe que sin cadena de oración, habiendo cadena de oración, usted tiene que orar. ¿Qué usted cree que hago yo cuando no hay cadena de oración? ¿Usted cree que yo dejo de orar? ¿Usted cree que yo dejara de orar hasta que yo diga, bueno, hermano, vamos a arrancar 40 días de vigilia? O vienen 21 días de ayuno, o vienen 21 días de vigilia. No. El hombre que tiene un llamado a ministerio está orando todo el tiempo. Es una vida de oración. Sea lunes, sea domingo, al tiempo que tiene oportunidad de estar orando.
En cualquier momento se mantiene en oración. Entonces, bueno, la primera potenciación es el Espíritu Santo. La segunda, el ministerio. Ahora, una vez que ese ministerio ya tiene un llamado, vienen los dones, que los dones, según como lo vaya recibiendo y según la cantidad que reciba, lo va a elevar a un ministerio mayor o a un nivel mayor. Es la potenciación de los ministerios. Ese es el tema donde estamos metidos ahorita. Aquí es donde entra, cuando hablamos en Primera de Corintios, capítulo 12, hay que leer el capítulo completo, léalo, el que me está escuchando. Va a leer acerca de esos ministerios, vean. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagro, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 8 al versículo 10. Anótelo para que usted lo estudie y lo analice. Ahora imaginemos el caso suyo individualmente. Y vamos a hablar acerca de estos dones. Lo voy a explicar un poquito, así como expliqué los ministerios. Usted debe anhelar tener los dones del Espíritu. Y los dones se van a manifestar según el llamado y el propósito que Dios tenga para su vida. Según el llamado que usted tenga, lo más seguro es que Dios le vaya añadiendo el don que va a adornar o va a potenciar ese ministerio que Dios le ha entregado. Ya le voy a explicar, por ejemplo, hay ministerios que tienen los 9 dones. ¿A cuánto le gustaría tener los 9 dones? Por ejemplo, vea, palabra de sabiduría es un don especial de Dios, es un don especial. Una persona, usted le pide un consejo y le va a dar un consejo de sabiduría que viene de Dios. No es la sabiduría humana, no es terrenal, no es una sabiduría común, es una sabiduría sobrenatural que desde que la persona te empieza a contar el problema, tú no sabes qué le vas a responder. No tengo un problema así, la gente está llorando y llorando. Y cuéntame, y cuando usted le está contando, a usted le viene una respuesta sobrenatural, que usted no se la esperaba, no es humana, no es que usted la estudió, no es que usted se la sabe al caletre, no es que usted lo leyó en un libro, esa sabiduría viene de Dios y la respuesta que usted da es una respuesta certera, soluciona el problema, lo que parece que está trancado se abre, lo que pareciera que no tiene respuesta se recibe. Ahora está en la persona que recibe el consejo que lo aplique. Porque cuántos consejos de sabiduría uno le da a la gente, cuando la gente sale, hace lo que le da la gana. Hace diferente a lo que uno le dijo. Entonces, no tiene una efectividad el consejo porque no se aplica. Entonces, un consejo de sabiduría, Salomón. Las 2 mujeres que trajeron a los niños, no, que el niño es de ella, que el mío se murió, que ella me lo cambió. Mira, venga, no vamos a estar discutiendo, tráigame una espada ahí, píquelo por la mitad y listo, una mitad para uno y uno para el otro. Yo me imagino que él lo dijo con convicción, lo dijo con carácter. Cuando él dijo eso, una mujer, no lo mate, déjaselo a él. Prefiero que ella lo tenga, antes que vayan a picar al niño con la mitad. Sabiduría. Déselo, ella es la mamá. Que la otra decía, sí, pícalo. Mientras esta dijo, no lo pique. Sabiduría de Dios. Dice que desde ahí, eso se difundió ese refrán o ese caso en Israel y la gente le tuvo temor y le tuvo reverencia al rey Salomón, que estaba acabando de asumir el cargo, porque entendieron que era un hombre con una sabiduría de otro mundo. ¿Quién le dio eso? Dios. Dios le dio. ¿Usted se acuerda cuando él le oró, Señor, dame sabiduría? Palabra de sabiduría. En Santiago dice que el que te falte sabiduría, pídala a Dios. Él la dará abundantemente sin reproche. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría? Viene de Dios. Es un don del Espíritu Santo para resolver problemas, para aconsejar, para guiar. Y es una bendición. Una persona que tiene sabiduría, la gente lo va a buscar. ¿Usted quiere un consejo de sabiduría? Usted tiene que buscar gente que tiene ese don para que le dé el consejo correcto. Si a usted no le guste el consejo, ahí es donde va a estar el consejo de sabiduría.
Hay gente que busca el consejo en el amiguito. ¿Qué dices tú? El amiguito le va a responder en la carne, le va a dar una respuesta en la carne, no es lo mismo que le dé una de sabiduría. Entonces, eso es lo que es sabiduría en el don. La otra, palabra de ciencia, ya este es el don de ciencia. Lo que llama uno don de ciencia realmente es palabra de ciencia. La palabra que viene a hablar de un pasado, que es real, un presente, de un futuro real en tu vida, y que viene marcado con un propósito. Por ejemplo, esa persona que te dice, mira, tú pasaste por esto, en una oportunidad le dijiste a Dios esto, es algo que usted y esa persona nada más, usted y Dios saben, y Dios se lo revela a una persona, usted se quebranta de una vez, usted va a sentir la presencia de Dios porque es de parte de Dios que le está hablando. No es esa ciencia falsa que hay por ahí, es que aquí hay una mujer que le duele el vientre de vez en cuando. Eso es una falsedad, porque cualquier mujer pasa por un periodo una vez al mes y le afecta en algún dolor ahí en el vientre. Eso no es ciencia. La ciencia cuando viene, mi hermano, impacta. La gente llora, la gente cae de rodillas, la gente sale danzando, la gente queda marcado y viene con un propósito. No es una adivinación. Ahorita la gente se mete en internet, facilito, ¿verdad? El pan de Pastor William Toro, ¿verdad? Se mete. Y empieza a buscar quién es más apellido Toro. ¿Quién es el hijo? Usted tiene que ser, y es igualito. Es la hija. Esta es la esposa, Julie de Toro. En Facebook aparece la fecha de nacimiento de la gente, el día, el mes y el año. Y vamos a tener un papel, administrando. Un número 20, mes de mayo, año 77. Oye, el que está por allá, sale llorando, esa es mi fecha de nacimiento. Eres tú, pásame acá. Si te dice el Señor, yo te llevaré a las naciones. Oye, la gente cae desmayada, hermano, llorando. Y la gente allá, oye, tremendo, Dios lo usa y le empiezan a idolatrar. ¿Entiendes? Eso se está viendo ahorita. Yo sí creo que Dios puede llamar a alguien en don de ciencia, pero uno tiene que tener cuidado, hermano. Ahorita hay mucha falsedad en eso de don de ciencia. Y como en las redes sociales y todo, y es público, tiene que tener cuidado con eso. Conozco gente que ya me lo han dicho, mire, ese se la pasa inventando bromas, investigando y por ahí se van. Entonces, hay cosas que la gente no puede imitar, por ejemplo, liberación. La gente caiga en demonio y quede libre, usted no lo va a falsear. Un milagro, paralítico en una silla de ruedas y que se pare y camine, no lo puedes trucar, no puedes engañar a nadie con eso, se paró o no se paró. Igual los milagros, igual la sanidad, pero eso de la palabra de ciencia, ahorita la están agarrando demasiado, la están prostituyendo demasiado ese don. Sí hay hombres de Dios que Dios lo usa, hay uno que es de apellido Martínez, creo, como Renquito de Puerto Rico. Oye, ese hombre Dios lo usa en un nivel de ciencia, hermano, sobrenatural. Cuando yo veo los videos me dan ganas de llorar, nada más viendo los videos. Es decir, que hay un nivel de unción que respalda lo que él está diciendo y él tiene una forma de ministrar muy bonita, es puro por la Biblia. Un hombre que Dios le dio una vara y golpeó un agua, golpeó el mar. Usted sabe que es Moisés, ¿verdad? Resulta que le está hablando a uno llamado Moisés. Y hubo un hombre que Dios le entregó Jericó, que pasó el pueblo, Josué, y le está hablando al hijo de él que se llama Josué. O sea, todo va combinado con la Biblia. Yo digo, oye, es de verdad una revelación muy fuerte de Dios. Entonces, bueno, el don de fe no es la fe que tenemos para aceptar a Jesús. No es la fe de que yo acepte a Cristo, porque todos aceptamos a Cristo por fe. ¿Cuántos creen que Cristo, Jesús es el Salvador? Es un nivel de fe, es la fe en creer que Jesús es Salvador. Pero cuando hablamos del don de fe, es otro don aparte. Como tener una super fe. El que tiene el don de fe, sea el que ve milagros, lo que es imposible se le vuelve posible en todas las áreas de su vida. La fe es que usted cree que la lluvia va a caer, cae o se va y se va. Quiere decir que es un don de fe. Es uno de los dones que Dios me ha dado. Vea, un don de fe. Una vez que estábamos recogiendo una cruzada en el Cerro del Gallo, no teníamos camión para recoger. Y la gente me preguntaron a las 11:30 de la noche, pastor, ¿recogemos hoy o mañana? Yo le dije, recoja, que ya el camión viene en camino.
Todo el mundo empezó a desarmar, y por ahí no había camión, no había nada. 3 de la mañana, cuando estamos recogiendo la última viga que la tumbamos, es un gran camión 750 que viene bajando por el Cerro del Gallo. Mire, yo me le paré y le hago así, la fe sin obra es muerta. Y yo veo que el carro sigue de largo, y en lo que llegó en el semáforo de la pica pica, dio la vuelta en U, y se vino de una vez por el área de servicio, y de una vez se metió para dentro del Cerro del Gallo, sin preguntar, sin nada, y se paró al lado de la tarima ahí donde estábamos recogiendo. Cuando el hombre me vio, me abrazó. ¿Qué pasó? ¿Para dónde va eso? Oye, vamos a cargar para la batalla, monten eso ahí. ¿Y ustedes qué hacen por ahí? Le digo yo, nosotros salimos del Dorado a las 5 de la tarde, y a esta hora, 3 de la mañana, venimos llegando. Pero vamos a darle, vamos a cargar. Y empezamos a cargar todo. Eso se llama fe. Fe. Ese carro iba a pasar por otro lado y yo lo hice que pasara por ahí. Es un nivel de fe. Cuando la pintura eran blancas y logramos, Señor, que se conviertan en rojas las 2 latas de pintura, eso es fe. Nivel de fe. Nivel de fe. Y cuando oramos por un muchachito que se había muerto en el hospital de Ferrominera por teléfono, el niño revivió. Eso es fe. La fe opera para todo. A todos los niveles, en todas las áreas. Eso es un don de fe. Como que tú tienes un don especial para creer lo sobrenatural. Ese don lo deberíamos tener todos, pero no todo el mundo lo tiene. Entonces usted dice, hermano, vamos a recoger una sopa para el domingo. Ay, que yo no tengo. Ya tú no tienes, nunca vas a tener. Ya lo declaraste, te falta, no digo fe, te falta el don de fe también. Se vea, de sanidad es para la sanidad de los enfermos. A eso se identifica. Pero está el don de milagro. ¿Cuál es el don de milagro? Que no es una sanidad. ¿Qué es una sanidad? Alguien que tiene fiebre, alguien tiene una gripe, alguien tiene algún tipo de enfermedad en su cuerpo y es sanado. Pero el de milagro es cuando lo sobrenatural, lo que es imposible para la ciencia médica ocurre. Es algo sobrenatural de milagro. Una persona con un pie, una pierna rota, un hueso, tú le daste y el hueso se pegó. Es un milagro. Es un milagro, una gente que los 2 riñones los tenga dañados y Dios le pone riñones nuevos. Una persona diagnosticada con cáncer y Dios lo sane, o con SIDA, es un milagro. Así sucesivamente. El de profecía es un don que por lo general tiene que ver con profetizar, pero no en a nivel de un ministerio, sino que lo agarra en unción, profetizó, después que dejó de profetizar, era normal, pero no es profeta. No que tiene el don de profecía, y donde mucha gente se confunde. El oficio de profeta es una cosa y el don es otra. El discernimiento de espíritu nos ayuda a discernir los demonios. Si es un demonio, un espíritu de demonio que opera, nos ayuda a discernir si son espíritus angelicales, ayuda a entender si es el Espíritu Santo que está operando en algún momento, y también nos ayuda a discernir el espíritu de la persona. Todo hombre tiene un espíritu. Hay gente que tiene un espíritu que usted lo ve encorbatado, pero usted lo ve y dice, oye, esa persona me transmite algo malo. Yo siento que hay algo malo en esa persona. ¿Qué usted está teniendo? Discernimiento de espíritu. Si es un lobo disfrazado de oveja, usted va a es un lobo. Tenga cuidado. Yo no sé cuánto le ha pasado. La persona puede aparentar, oye, ser una persona correcta físicamente o externamente, pero su espíritu le rechaza o le dispara una alerta. Ese es discernimiento de espíritu. Igual si es una persona correcta. Hay personas que usted la puede ver sencilla, de repente hasta que no aparenta ser un ministro y Dios le da testimonio. Sí es. Se discernir en el espíritu, tanto lo bueno como lo malo. Ayúdeme allí, por favor. Diversidad de género de lengua. La gente que habla diferentes lenguas. Géneros de lengua. Por lo general, no habla una sola. Y también tiene la facultad de hablar una lengua, como puede cambiar la lengua cada cierto tiempo. Hay temporadas en las que Dios le cambia la lengua a la gente. Usted habla una lengua hoy, mañana habla otra, y de repente dentro de unos años habla otra, o puede hablar varias al mismo tiempo, según lo que se manifiesta. Habla una lengua ahorita, mañana habla otra, al rato habla otra. Como puede ser que hable una continuamente y con el tiempo esa lengua sea cambiada. Eso se llama género de lengua. Y
el don que menos hay dentro de las iglesias es el último. Interpretación de lengua. Por eso Pablo dice que sobre todo oremos para poder entender las lenguas. La interpretación no es traducción de lengua. Que no, yo escuché que eso sonó como así. No. Eso no es traducir. Es un idioma que se traduce. El interpretar las lenguas es que a través de un don sobrenatural de Dios, si usted habla en lengua, usted entendió todo claro, porque el que está hablando allá es el Espíritu y el que está interpretando aquí es el Espíritu. Y le da el entendimiento de qué dijo. Así hable en chino, así hable en 2 o 3 lenguas, así hable como hable. Le da el entendimiento para entender qué lenguas está hablando o qué dijo en ese momento. Por lo general, en la interpretación de lengua se maneja con el don de profecía o para entender la profecía y el de género de lengua, o sea, trabajan combinados. Pastor, ¿alguien puede tener los 9 dones? Sí, una misma persona puede tener los 9 dones del Espíritu. Caso como el del apóstol Pablo, operaban en plenitud, lo tenía. Igualmente Jesús operó en la plenitud. Pero no todos operan en todos estos dones del Espíritu. Solamente los que Dios es capaz, o según el llamado o la capacitación de la persona, le da todo. Ahora, yo puedo entender aquí, usando una lógica, por ejemplo, la palabra de sabiduría. ¿A quién Dios se la va a dar sabiduría? A los pastores, a un maestro. Un maestro tiene sabiduría para enseñar, aconsejar. Un pastor tiene que tener sabiduría para dirigir una iglesia. Un pastor sin sabiduría, él mismo destruye a la iglesia. Hay hombres que tienen un llamado de Dios, pastores, que tienen sabiduría, pero la esposa no. Lo que hace por un lado se le rompe por el otro. Entonces la palabra de sabiduría no es que estoy diciendo que está limitado, sino que preferiblemente Dios se lo va a dar a un pastor, se lo va a dar a un maestro. La palabra de ciencia, por lo general, Dios se la puede dar a un profeta o a un evangelista. Va a ganar alma y Dios, la gente que no se quiere arrepentir. Una persona que no se quiere arrepentir, Dios le habla, mira, tú pasaste por esto. Esa persona quebrantado va a saber que Dios le está hablando y por eso el don de ciencia, por lo general, se lo va a entregar a pastores, se lo va a entregar a evangelistas o se lo va a entregar a profetas. El don de fe, imagínate un don de fe. Un don de fe, mi hermano, es un don sobrenatural para creer lo imposible. Es donde yo creo que lo que más Dios le da es a los evangelistas. Para creer lo imposible, que un paralítico que le puede salir la piel en un mocho, que la persona puede hacer algo sobrenatural. Ahora, no solamente evangelistas, cualquier creyente Dios le puede entregar el don de fe. Hay gente que no tienen un ministerio, pero tienen el don de fe. Es creyente, pero tienen el don de fe. Y cuando van a orar por algo, déjenme orar a mí, hermano. Y cuando oran, ocurre el milagro. Se multiplica la comida. Yo no he visto gente que cuando alguien le va de visita esconden la comida. Vamos a esperar que se vaya. Porque no tiene el don de fe. Tiene el don de fe y ora. Y la comida alcanza para todo y queda. Ese es el don de fe. El don de milagro también va a operar con evangelistas, con pastores, con profetas. Ese es un don de milagro. El don de profecía también puede operar en el evangelista y puede operar en los pastores también. Profecía y principalmente en los profetas. Un profeta debería tener el don de profecía. Por acá tenemos el de discernimiento de espíritu, deberíamos tenerlo todo. Diversos géneros de lenguas también puede ser aplicado a todo. Y el de interpretar lenguas debería caminar más que todo con los pastores, deberían entender que está hablando alguien en la iglesia, y con los profetas que están dentro de la iglesia. Así siempre los profetas son los que, pastor, yo entendí lo que estaba diciendo. Tienen la palabra allí, esa palabra hay una edificación al pueblo. Amén. Esto es con respecto a los dones del Espíritu. Quiere decir, una persona puede tener una sola persona los 5 ministerios, si lo puede tener. Una persona puede tener los 5 ministerios, puede tener los 9 dones del Espíritu también. Una sola persona. Una persona tiene los 5 ministerios y los 9 dones. Una persona que se va a mover en una dimensión de gloria o en una dimensión sobrenatural. Imaginemos por un momento una persona que sea maestro de la palabra, agarre
la Biblia la conoce de pie a cabeza, te enseña, forma, clase de formación ministerial, enseña, tiene respuesta para todo en la Biblia, pero también es profeta. Cuando predica lo profético de Habacuc, de Apocalipsis, tiempos finales, todo lo que tenga que ver con lo profético, y predica y tiene ese llamado, oye, ese es un ministerio potenciado, pero también es pastor, resulta que pastorea, lleva adelante un rebaño. El fruto de un pastor es las ovejas, tiene el rebaño, tiene la envergadura, tiene el respaldo de Dios. Tiene el respaldo de Dios con la construcción, con el templo, con todo. Ese es un ministerio potenciado. Ahora también evangelista. Una misma persona puede fungir como profeta, como evangelista, porque predica campaña, predica cruzada, es pastor, es maestro y es profeta. Ahora también puede ser apóstol también. Es pastor de pastores, una red de iglesia, pastorea con pastores, dirige una red grande, apostólica, qué sé yo. Hay muchos ministerios apostólicos en el día de hoy. Es una persona que tiene los 5 ministerios, pero cada uno según su capacidad. Hay otros que tienen 2 ministerios, 3 ministerios, unos que tienen 1, así sucesivamente. En cuanto a los dones, imaginemos 5 ministerios operando en una sola persona. Lo más seguro es que la mayoría de los dones, los 9, estén en esa persona, porque esos dones van a venir para complementar o potenciar los ministerios que están allí. Una persona puede tener un llamado de un solo ministerio y es probable que no tenga todos los dones, pero una persona que tenga todos los ministerios, es probable que todos esos dones estén operando en esa persona para potenciarlo y capacitarlo de manera tal que cada uno de los ministerios los ejerza efectivamente. Entonces los dones van a operar conforme a la necesidad. Por ejemplo, yo le voy a hablar del caso mío. A veces yo soy pastor, predico como pastor y a veces no ministro. Usted no se da cuenta que no ministro todos los días, porque no es correcto que un pastor ministre todos los días en la iglesia. Yo a veces dejo que otro ministre para que Dios hable, pero no quiere decir que no tenga esa capacidad. Si yo me pongo a ministrar, eso se va a manifestar, liberación, sanidad, milagro. Pero si yo voy a una campaña como evangelista, yo no me hago el lujo allá de decir, no, yo no voy a ministrar hoy. Ellos me están llevando como evangelista. Ellos quieren ver fluir la mano de Dios y el poder de Dios. Yo tengo que ministrar porque sí. Claro, a menos que Dios diga lo contrario, no ministro. Pero por lo general, si voy a ejercer un ministerio como profeta o como evangelista, voy a ministrar bajo esa unción y bajo esa atmósfera. No es obligado como pastor o como maestro ministrar en una actividad, pero como profeta, como evangelista, sí. Porque la gente va a llevar a los enfermos, va a llevar a la gente que tiene problemas de salud, la gente que tiene problemas espirituales. Lo que está esperando de un evangelista es que se manifiesten los dones del Espíritu en esa persona. Amén. Entonces, bueno, vamos con la siguiente potenciación de los ministerios. ¿Qué potencia a un ministerio aparte de los dones del Espíritu? Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Ahí está escribiendo, gloria a Dios. Ariadne Castillo, saludamos. Bendiciones, Pastor Toro, es la hermana Julie de aquí de Brasil. Dios mío. Están en Brasil conectados, amén. Pastor, personas pueden activar un don del Espíritu no fue dado a través de la oración. Entiendo bien esta pregunta. Dios le bendiga, pastor. Y así sucesivamente. Excelente enseñanza. Hay muchas personas que no saben qué tipo de ministerio tienen. Seguimos saludando a todos a nivel de redes sociales. Amén. Le damos un aplauso al Señor. ¿Quién tiene preguntas por allí? ¿Hay alguien que tenga preguntas con respecto a los dones? Con respecto a los ministerios. Dios mío, qué silencio. Elvia. ¿Una pregunta, Jexi? A la liberación. Ah, bueno, la liberación. La liberación es otro mundo aparte. Están preguntando sobre la liberación y los ministerios. ¿Por qué no entra en los ministerios? Uno escucha por allí, no, ese hermano tiene el ministerio de liberación. Una gente Dios lo usa en liberación. Y
entre los dones, ¿no? Que tiene el don de liberación. Tampoco aparece en los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque la liberación no es un ministerio ni es un don. La liberación está asociada a la autoridad. Diga conmigo, autoridad. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles que le daba autoridad para echar fuera demonios, ya serpientes y escorpiones, eso es lo que está hablando el Señor. Está delegando una autoridad en el nombre de Jesús de echar fuera demonios, de hollar serpientes y escorpiones. Quiere decir que depende del nivel de autoridad que tenga una persona, así va a ser el nivel de poder que tiene para operar en el área de la liberación. Esa es la realidad. Si una persona no tiene autoridad en el área de liberación o en el área espiritual, no va a operar, reprende y no pasa nada. Quiere decir que esos son como los rangos espirituales de la milicia. Hay un raso, un sargento, que lo básico, en mi nombre echarán fuera demonios. Cualquier creyente puede echar fuera demonios, cualquiera. Pero no cualquiera va a operar en niveles de autoridad superiores. Una cosa es reprender un demonio en su casa y se endemonió a usted. Oye, yo lo reprendí y se fue. Ese es un nivel de autoridad que Cristo nos da a todos los creyentes que caminan bien, que están bien delante de Dios. Pero hay niveles de niveles que van subiendo en el mundo espiritual, dependiendo, yo le voy a hablar de algunos aspectos importantes que nos dan o nos llevan a niveles de autoridad. Una es la santidad, la consagración, para los que están anotando, consagración. Los niveles de prueba superados. Cuando usted pasa una prueba, usted va subiendo de nivel. Y va subiendo de nivel y va subiendo así sucesivamente. El tiempo que tenga en el camino de Dios también le va dando un nivel de autoridad mayor, de envergadura. Otra cosa que te da un nivel de autoridad mayor es una persona que tenga conocimiento en el área de liberación. ¿Qué quiere? Que Dios lo use en liberación rápido y acelerarlo. Empiece a estudiar todo lo referente a liberación. Porque usted no va a acceder a un área de poder sin usted conocer el área donde se está metiendo. Usted no sabe nada de liberación. ¿Cómo Dios lo usa en liberación? O sea, hay un principio. Primero, ore, ayune, pero también lea, escudriñe la Biblia. Esta hace Mateo, Marco, Lucas y Juan. Lea con mucho detenimiento todo lo que tiene que ver con liberación. Le recomiendo un libro, Cerdos en la Sala. Para mí es un manual de liberación, el mejor. Cerdos en la Sala. Escuchen bien cómo se llama, Cerdos en la Sala, porque hay unas imitaciones sacando los cerdos de la sala, sacando los cerdos de la casa. Hay unos libros que sacaron que no son el que yo le estoy diciendo. Únicamente le estoy mandando a leer ese. Cerdo en la Sala. Yo no mando a nadie a leer libros de liberación, porque la mayoría de esos libros son pura fantasía, la mayoría. Usted se mete en una librería cristiana, usted va a encontrar todo tipo de carátulas llamativas, todo tipo de títulos llamativos. Cuando usted se pone a leer esos libros, hermano, si usted no está bien, usted termina endemoniado. A usted más bien hay que ministrar de liberación si termina de leer un libro de eso. No recuerdo, son dos viejitos que salen en la portada de atrás, los cerdos en la sala. Aquí está. El hermano Juan me lo consiguió. Dios bendiga al hermano Juan. Aquí están, vean. Cerdos en la sala. De dos viejitos de lente. Aquí están. La liberación es el pan de los hijos. Fran y Ida Mae-Hackmon. Como extranjero. Fran e Ida Mae-Hackmon. Aquí está, vean. Para los que están viendo en las redes, pueden ver la portada del libro. Es un libro pequeño, pero mire, ahí no hay desperdicio. Lo vamos a tener en el grupo, hermano Juan, ¿oye? Eso está en PDF. Póntelo de una vez libre en PDF, men. Yo también lo quiero leer nuevamente. Yo tengo años, sí, años que yo leí ese libro. Para mí es el mejor libro de liberación que hay. ¿Por qué? Porque literalmente le digo, no es un libro, es un manual de liberación
de la A a la Z con una visión conservadora y bíblica. Y no es que no, que el demonio dijo, esos libros de ahora, todo lo que está lleno es de lo que dijeron los demonios. No, yo estaba ministrando liberación y fuimos a desenterrar un entierro que estaba en un cementerio y había un cráneo envuelto con esto. Y eso a la gente le llama la atención. Historias fantasiosas que pueden ser hasta mentiras. Y cuando estábamos ahí, el demonio me habló, se me paró, un demonio con 2 cachos, y unos ojos así, y te empiezan a describir todo, unos colmillos, y el demonio se puso frente a mí y me empezó a hablar, me dijo que se llamaba tal. Entonces ya, no, el demonio tal, ya tiene el nombre del demonio. El demonio me dijo que él operaba así, 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 que él hacía esto y hacía aquello, que esto le gustaba, que aquello no le gustaba, que él le hacía la guerra por esto y esto. Y entonces el libro se va hablando de lo que los demonios dicen o hacen. Y la gente le da una credibilidad. Wow, sí, hay un demonio tanto, pero así. Pero si te va a la Biblia no aparece. No hay ningún indicio de eso. Entonces, para mí todos esos libros son peligrosos. Te enseñan hasta cómo hacer brujería. Entonces, este libro no, el libro Cerdo de la Sala es un libro que un manual explicando y eso le va a ser de gran bendición. Hermano Juan, dígame. Oye, móntelo también, hermano Juan, no sabía que tenían eso. Amén. Entonces, vea, la liberación tiene que ver con autoridad. Usted quiere que Dios le use liberación, empiece a leer, empiece a documentarse, empiece a leer la Biblia, empiece a ayunar. La primera vez que yo saqué un demonio, me fui 3 días de ayuno. Y dije, Señor, yo quiero que tú me uses liberación. 3 días de ayuno, me cerré en un lugar a ayunar. Cuando yo terminé, yo no sentí nada, no vi nada. Pero cuando ya iba a salir, el pastor me dijo, espera que yo ore por usted. Yo me quedé esperando allá arriba, en el lugar, una montañita que había ahí. A los 10 minutos escucho unos gritos. Ya, yo fui a ayunar por 3 días a que Dios me usara en liberación. Escuché unos gritos, yo bajo a ver qué está pasando. Cuando yo voy a bajar, el pastor me regañó, váyase para allá arriba, usted no ha entregado, quédese allá. Yo me devolví para atrás otra vez y me quedé esperando, pero escucho la gritadera y grita y grita y grita, demonio, hermano. Y yo me fui acercando poco a poco otra vez, viendo de lejito la lucha que tiene el pastor. Habían 2 mujeres endemoniadas que habían llevado para el centro de ayuno a esa hora que yo iba a entregar. Quiere decir que esas 2 mujeres endemoniadas era la respuesta de Dios a mis 3 días de ayuno. Pero el pastor no me quería dejar ministrar ni nada, me dijo fue que me fuera. Yo me quedé viendo de lejos y cuando él estaba espelucado ya, hermano, un viejito espelucado, porque había una mujer adentro del centro y una afuera en la carretera. Cuando él le sacaba el demonio a una, el demonio se le manifestaba a la otra. Cuando él iba a la que estaba afuera, se le manifestaba a la que estaba adentro. Y eso lo tenía él así por rato. Él me vio, él me llamó, ven acá. Yo bajé con cuidadito, agarra aceite ahí, me echó aceite en la mano, y me dijo, yo le voy a orar a la que está afuera y tú le oras a la que está aquí adentro. Ahora sí, yo nunca había sacado un demonio, primera vez, y eran mis 3 días de ayuno por ese propósito de que Dios me usara en liberación. Y yo vi cuando él retenía el nombre de Jesús, hermano, suéltalo. Yo dije aquí, el nombre de Jesús, suéltalo ahora, las 2 mujeres quedaron libres, él oró por mí y yo me vine. Me vine con la respuesta. Ayuné 3 días y Dios me lo entregó en vivo y directo el don allí. Cuando yo vine de ese ayuno, yo venía con los 3 días y venía viendo la gloria de Dios en liberación. La primera vez. Eso fue la primerita vez que yo ministré liberación en una persona. Y de ahí fue mi comienzo hasta el día de hoy. Ustedes saben ya cuál es el nivel. Pero ese nivel no fue de un día, ese fue nivel de tiempo, de oración, de vigilia. Le voy a hablar, el tiempo más poderoso de liberación fue la vigilia. 40 días de vigilia hasta amanecer. Yo empecé a ver gente vomitando pelotas de sangre, viendo personas vomitar animales vivos, vidrio, agujas, alambre. Todo ha venido en el nivel de vigilia de 40 días. Yo me meto a vigilar 40 y salgo a un evento, eso es lo que se va a mover en esos niveles. Entonces la gente debe saber que los niveles de autoridad superiores están reservados únicamente para gente que verdaderamente busca a Dios en espíritu y en verdad. Si no, yo lo voy a usar en liberación para un nivel bajo.
todos esos hombres que usted ve liberación fuerte así, porque son hombres que han pagado un precio en el mundo espiritual, han peleado 1001 batallas y 1001 guerras. Dígame, mi hermana, hay una fascinación, es incorrecta con la gente, de querer profundizar, voy a usar tu término, en conocer de la tiniebla, cuando deberían profundizar en conocer a Dios. Y le voy a decir por qué no es confiable, porque ¿a dónde tú vas a profundizar en conocer qué demonio es, cómo opera, qué sé yo? No hay un manual confiable para uno profundizar que no sea el internet. Si usted mete a buscar en internet nombres de demonios y cosas profundas de las tinieblas, vas a encontrar un material muy, muy extenso. Pero, ¿cuál es la fuente? ¿Quién lo está escribiendo? Eso me pasó a mí cuando yo estaba empezando, nuevo creyente, y yo tenía tenía esa fuerza para investigar, quería aprender, que me puse a investigar en internet, empecé a buscar una lista, la lista de los demonios más terribles que hay en el mundo. Y entonces empecé a leer, nombre tal, el demonio opera en las aguas, en las profundidades de las aguas, en los 7 mares, no sé qué, causa inundaciones, barcos se hunde, era impactante. Yo no me grababa eso en la mente, hasta que en la misma lista conseguí un demonio que se llamaba, bueno, un nombre rarísimo. Este es el demonio más terrible, es tan fuerte que ni Dios ha podido con él. Oye, cuando yo leí eso, hasta ese día, más nunca en mi vida yo investigué nada en internet. Literalmente se lo digo delante de Dios, jamás y nunca. Eso pasó como 1 año, 2 años en el Evangelio. Más nunca me decepcioné totalmente. Y si usted abre eso, usted va a encontrar cantidad de cosas, como en los libros que le estoy diciendo. ¿Qué hice yo? Más nunca investigué broma de internet. ¿Qué me metí? En la Biblia, a leer la palabra de Dios, a lo que está allí. Y después, con los años de experiencia, me he entendido que no importa cómo se llamen, cómo operen, no importa qué haga, si huela, si tienen patas, si tienen rabo, no importa, nada de eso va a marcar una diferencia conocerlo a ellos. En el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Esa es lo clave, llenarte de Dios, conocer a Dios, y por donde tú camines, brujo, hechicero, palero, santero, babalao, no importa que usted no sepa nada. Cuando usted camine con la gloria de Dios, todo eso va a caer por tierra. O sea que el tiempo que yo duré investigando, yo lo busco llenándome de Dios, llorando, y voy a recibir mayor beneficio. Te vuelvo a decir, las fuentes que están en internet no son confiables. Porque detrás de todo eso hay mentes diabólicas y hay mentes satánicas escribiendo, o gente que es su propia mente. ¿Por qué no me interesa aprender de otra experiencia? Porque no tiene ninguna autoridad lo que me están diciendo. ¿Sabe que sí tiene autoridad la Biblia? Esto sí tiene autoridad. Por eso no le aconsejo a nadie que esté investigando en internet nada. Si uno puede leer algún libro que se pueda leer, como este libro, también es un libro que es un manual. Usted lo va a ver y es como un manual. El internet está lleno de basura, de cosas mentirosas. Otra cosa que me decepcionó de internet, que yo estaba investigando sobre algunas cosas de los predicadores, y una vez me conseguí también con que un reportaje, Gigi Ávila, el falso profeta de los evangélicos, el falso papa de los evangélicos. Mire, eso sí me dolió. Más nunca, duré años sin revisar, sin buscar recomendación de nadie en internet. O sea, sí. Entonces, internet no es una fuente confiable, y menos en un área de liberación y lo que tenga que ver con demonios. No tiene nada que ver. Amén. No, sin aceite y sin nada uno puede echar fuera un demonio. El aceite no tiene nada que ver con los demonios, no tiene nada que ver con nada. El pastor ese día lo hizo, yo me imagino porque yo estaba ayunando, me lo hizo como una cobertura, porque yo estoy en ayuno y no he entregado. Y aparte de eso era un nuevo creyente, estaba empezando los caminos del Señor. Pero no tiene nada que ver la liberación con aceite. De hecho, el aceite bíblicamente se usa para orar por los enfermos nada más en el Nuevo Testamento. Y es un símbolo del Espíritu Santo, pero no tiene nada que ver con el área de liberación. Hay gente que le echa aceite en la boca a la gente, eso no tiene nada que ver. El aceite verdadero es la unción del Espíritu. Amén. Hermano Juan. Fíjese que lo mío
mío era un amor por las almas, que yo antes de irme a la empresa, yo quería que ir a un centro comercial a ganarme algo. Y eso lo hacía con mi esposa y eso era algo que Dios se glorificó. Y Dios nos dio todo lo que nos dio porque fuimos fieles en la obra de ganar y evangelizar algo. Pero veo, mi pastor, que a veces en muchas iglesias de corte conservadora, el evangelista tiene que tener un tono, un estilo, y está atado a un don. Pero si yo me pongo a ver la evidencia, por lo menos Billy Graham tenía un solo don que era prácticamente el de, no había liberación, no había sanidad, no había milagro, pero cuando hacía el llamado eran 250,000 almas para Cristo. O sea, la Biblia dice que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y lo de él era eso, lo de José, que soñaba, interpretaba sueños y administró una nación. O sea, con lo poco que Dios te da y al estilo que Dios te da, tú puedes, o sea, emprender un ministerio. O sea, no necesariamente es del corte como nosotros estamos acostumbrados. Aquí te viene, hermano Juan, la otra potenciación, que son 4, vea, la tengo anotada aquí, ve. ¿Por qué? Porque el otro nivel de potenciación, que yo le digo que nos eleva a otro nivel, vea, el tener el espíritu, el tener un ministerio y el tener los dones. Pero en ese mismo capítulo, que antes no tenía capítulo, donde habla acerca de los dones, habla acerca del amor. Aquí es donde entra mi hermano Juan, porque hay gente que no tienen grandes llamados ministeriales, como esos ministerios que están asociados a la liberación, a los milagros, pero tienen el amor que lleva a buscar las almas. Por eso es que aquí en el capítulo 13 de Corintios dice que si no tiene amor, nada eres. Ahora estoy bajándolo para abajo los ministerios, vea. Si hablas en lengua, si resucitas muerto, si predicas, si tienes 5 ministerios y si tienes los 9 dones y no tienes amor, nada eres, dice la Biblia. Pablo lo enseña aquí. Quiere decir que lo que eleva un ministerio realmente valioso delante de Dios y que cuando lleguemos allá recibamos la recompensa es que lo hayamos hecho con amor. Porque si alguien ejecuta un ministerio sin amor y se mueven los dones sin amor, es probable que cuando llegue arriba no reciba nada de recompensa. Esté haciendo algo por su propia cuenta. ¿Qué es lo que pasa con el amor? El amor es sufrido, la misma Biblia lo dice, es sufrido, porque un ministerio es sufrido. Un ministerio sufrido es un ministerio que va a soportar, va a buscar las almas, va a dar de lo que tiene, no va a buscar lo suyo propio, sino que se va a mover en una dimensión diferente. Y esta es la lástima de lo que se está moviendo ahorita. Ministerio sin amor. ¿Cuánto me vas a dar para allá a predicar? Si no hay $10,000, no voy. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor por las almas? Usted sabe lo que hacía Luis Palao, que contrataba artistas, plataformas grandes, únicamente para llevar a los jóvenes a un lugar de evento y en medio de un concierto predicarles de Cristo. Eran millones de gente que se salvaba. Son métodos extremos, pero ese era un método que funcionaba. Entonces, el amor por las almas es lo que te va a llevar a ti a predicar en las calles. Es lo que te va a llevar a ti a hacer un trabajo que realmente valga la pena. El amor es lo que mueve a un hombre de Dios y a un hombre de ministerio. Quiere decir que si el ministerio te potencia, la fuerza que mueve un ministerio es el amor. Usted ve Cristo, ¿a qué vino a la tierra? Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor. Por amor Jesús se dejó crucificar. Por amor aguantó el vituperio. Por amor vino a servir. Por amor andaba caminando en la tierra. Todo fue por amor. Entonces el amor es lo que potencia un ministerio, es lo que viene a ser una cobertura, un adorno completo en un ministerio. Por eso es que las personas que tienen un llamado ministerial, las personas que tienen un talento, un don del espíritu, cuando no tiene amor, se convierten en unos asesinos. Gente que están ministrando en una campaña, en una tarima, y no tienen amor, no le importa golpear las almas, no le importa decir 4 cosas, no le importa nada, mi hermano. Eso se está viendo ahorita a nivel ministerial. Que la gente quiere del ministerio es los beneficios. Quiere la proyección, de montarse en una tarima, pero no tienen amor. No les sirven a las personas, no están ahí para servir. Están ahí para ver qué beneficios reciben
o lo están viendo como un negocio. ¿Cuánto me van a dar? ¿Cuánto hay para eso? Están negociando con la palabra de Dios, con milagros y milagros, cobrando entrada. He ido a iglesias, anuncian tremenda conferencia de X. Cuando hemos llegado al lugar, hermano, en la puerta, y dos mujeres parecían unas hermosas, con unos brazaletes, y para tú poder entrar tienes que pagar. Eso nos pasó hace poco a nosotros, en una iglesia grande de aquí. Anuncian el evento como que fuera gratuito. Después que tú estás parado en la puerta, se te paran dos mujeres de esas ahí. Usted viene para el evento, pase por aquí, vea, el brazalete vale tanto. Estás adentro ahí en la recepción. Con esto tú entras a los 2 días de conferencia. Y yo no cargo la real. Yo me fui con una ofrenda. El hermano mío que sí llevaba, se llevó a la hija, se llevó a la otra hija y al hijo. Tuve que pagar los 5. Lo pagó porque cargaba dinero. Ay, me pusieron el brazalete aquí. Yo me senté, escuché la conferencia el primer día, el segundo yo no fui. Pagando en una iglesia para entrar, para escuchar al predicador. Y después el predicador adentro recogió una tremenda ofrenda de zapatos, reloj, teléfono, llave de un carro, siembra, pacta, siembra esa palabra, séllala. Él decía que él predicó un tremendo mensaje, de casi 2 horas. Él decía que si no sellaba la palabra que recibimos con una ofrenda grande, no se iba a hacer efectivo lo que él predicó en la vida de la persona. Todo el mundo pasaba a dar. Se te exprimen en la entrada y te exprimen en la salida. Eso no es amor. No es amor. Y ese predicador, cuando él empezó, era un predicador humilde. Era un delincuente en Caracas, en una zona muy peligrosa. Era tan peligroso este hombre que él lo buscaba los malandros y los policías para matar. Era enemigo del gobierno y de los malandros. Le robaba a los malandros, a los que vendían droga. Cuando se convirtió, se tuvo que meter en una cueva en el valle de Caracas, metió en una montaña. Tuvo que meter a ayunar varios días ahí hasta que él salió de ahí con una revestidura de Dios y él caminaba en un nivel del espíritu. Y era un robo, pero ahora vea cómo anda. Ojalá que ya se haya arrepentido de eso. Ojalá que ya hayan cambiado. Pero eso es un ministerio sin amor. En el amor está, vea, que tú le sirvas, que tú abrazas a una viejita, que tú compartas con todo por igual. En el amor está en que tú verdaderamente ejerza con pasión lo que estás haciendo para Dios. Eso verdaderamente es el amor. Ahora, el número 4 de la potenciación es lo que debería tener los ministerios como garantía de que verdaderamente tiene los frutos del Espíritu. Vamos a hablar acerca de los frutos. Ya que vamos en un nivel donde los ministerios se van potenciando. Primero, recibió el Espíritu. Ya pasa de ser una persona normal a un creyente, nacido de nuevo. Segundo, Dios lo llama a un ministerio, eso lo eleva a una potenciación. Tercero, los dones del Espíritu. Cuarto, tener el amor de Dios lo eleva a otro nivel. Literalmente la garantía de que uno reciba bendiciones de Dios es que lo haga con amor. Entonces tenemos Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Donde habla de los dones. El 22. Más el fruto del Espíritu es el amor. Vea, lo primero, el amor. Es lo que le acabo de hablar en el nivel 3. Es lo que potencia el ministerio. Ahora, ¿cómo se ramifica? Cuando hablamos de los dones, wow, todo el mundo está atento a esto. Vea, lo que acabamos de leer, sanidad, milagro, pero eso no te garantiza que sea un ministerio que esté ejerciendo en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que garantiza que un ministerio realmente esté ejerciendo en la voluntad de Dios? Los frutos. ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Pero la gente lo que ve, oye, Dios lo usa, le dio una palabra de ciencia, ve cómo predica, ve cómo habla, ve cómo danza. Pero Jesús dijo,
era lo que era los frutos, vea. ¿Qué debería tener indispensablemente un ministerio? ¿Qué es lo que debe mirar? Para usted decirme a mí, ese es un hombre de Dios o ese es una mujer de Dios. Está aquí mismo, vea. Más el fruto del Espíritu es el amor. Tiene que tener amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que un ministerio, realmente que sea un ministerio de Dios, tiene que caminar bajo los frutos del Espíritu. Eso es lo que te dice a ti si es o no es verdaderamente un hombre o una mujer de Dios. Hay gente que puede tener, mire, montarse en una tarima, hablan en lengua, danza, te pueden hablar en ciencia, y cuando se bajan de ahí se van a fornicar. Se bajan de ahí como unos fornicarios, ya están de una vez metiéndole el ojo a alguien en la misma iglesia. Eso está pasando ahorita en los ministerios. Hombres recasados, hombres con 2, 3 mujeres, hombres avariciosos, hombres negociando con la palabra de Dios. Negocian, hacen mercadería del pueblo. Cantidad de cosas increíbles que la gente hace, no vamos a entrar en esos detalles. Pero ¿qué debe anhelar un hombre y una mujer de Dios para que verdaderamente su ministerio crezca? Si usted lo está haciendo por amor, Dios lo va a usar de una manera increíble. Y esto tiene que manifestarse. Quiere decir que usted tiene que orar, Señor, dame amor. Señor, dame amor, dame los frutos del Espíritu. Yo no sé, la gente no creyente de una vez llega, Señor, dame un ministerio, dame el don de ciencia, dame esto. Empiezan a pedir los dones. Cuando realmente lo que habla del carácter de un creyente son los frutos del Espíritu. Es lo que debe haber en el hombre y la mujer de Dios. Entonces a veces clasificamos a la gente, oye, pero es que ese hermano no habla en lengua, no danza, ese hermano no grita cuando está predicando. Y esa gente lo tenemos como de segunda. Y le dan prioridad en los altares al que Dios usa. Si vomitó, si vino un milagro, si soltó una palabra de ciencia, a eso es que le dan prioridad. No le importa si están mal, lo que importa es la manifestación de los dones. Eso es un grave error de los pastores. Por eso debemos caminar siempre poniendo la mirada, mis amados, y ver por la Biblia. Por su fruto los conoceréis. Se ve un ministerio potenciado. ¿Qué debería ser el ideal de un ministerio? Caminar de la mano del Espíritu. Un hombre de Dios con un llamado a un ministerio, orarle a Dios por los dones del Espíritu para que sean herramientas eficaces a la hora de ministrar, pero caminar bajo una visión de amor y con los frutos del Espíritu. Usted camina con esos frutos del Espíritu, entonces sí verdaderamente es un ministerio que Dios lo llamó y que está caminando en el orden. Eso es lo que tenemos que enseñar en este tiempo. Amén. ¿Alguna pregunta más? Ya estamos terminando. ¿Preguntas? Oye, la gente pregunta del don, de liberación y de los frutos, no van a preguntar. Pastor, ¿cómo hago para ser humilde? Pastor, ¿cómo hago para ser manso? Pastor, ¿cómo hago para caminar en benignidad, en bondad, en paz? Nadie va a preguntar. Gloria a Dios. Amén. Una bendición. Bueno, nos estamos despidiendo ya de esta transmisión, donde están saludando por aquí mucha gente a través del TikTok. Y bueno, son bendiciones que están llegando allí a través de las redes sociales. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.